En las páginas históricas de la Biblia encontramos relatos que trascienden el tiempo, ofreciendo lecciones valiosas sobre la naturaleza humana, la justicia y las relaciones familiares. Uno de esos relatos es la historia de Tamar, entrelazada con las vidas de Amnón, Absalón y su padre, el rey David. Esta narrativa no solo revela las dinámicas complejas dentro de una familia real, sino que también reflexiona sobre temas universales como injusticia, venganza, amor paternal y las consecuencias de nuestras acciones. Al explorar la historia de Tamar, somos llevados a un viaje a través de eventos trágicos que marcaron profundamente a la familia del rey David y resonaron a lo largo de la historia de Israel. Este texto busca desvelar esos eventos, reflexionando sobre las lecciones que nos enseñan y la relevancia continua de estas historias en nuestras vidas contemporáneas. Antes de continuar con esta historia bíblica, no olvides dejar tu me gusta y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para no perderte ninguno de nuestros vídeos. La descendencia de David combinaba majestuosidad con relaciones complejas, formando el telón de fondo para un cuento lleno de tragedias. Entre las varias esposas de David, Maca, la hija del rey Talmai de Gesur, se destacaba. Su matrimonio con David no era solo una alianza estratégica, sino que también resultó en el nacimiento de dos hijos de excepcional belleza, Absalón y Tamar. Absalón, el mayor, era muy estimado por su padre, el rey David, y notable por su belleza y carisma. Su hermana Tamar también poseía una belleza deslumbrante, destacando incluso en una familia famosa por su atractivo. En aquel tiempo, las vidas de los hijos de la realeza, especialmente las de las niñas, estaban meticulosamente planificadas. El destino de Tamar probablemente se decidió desde temprano, con la expectativa de que su matrimonio fortaleciera su familia a través de alianzas poderosas. A medida que Tamar crecía, su vida tomó un giro trágico e inesperado, una terrible desilusión. La narrativa de Tamar es un relato conmovedor de engaño atroz, traición y las consecuencias destructivas de los deseos incontrolables. Amnón, el hijo mayor de David, fue cautivado por la belleza de su media hermana Tamar. Este encantamiento, sin embargo, estaba lejos de ser un cariño fraternal genuino. La Biblia relata la obsesión de Amnón, diciendo que él se enfermó de amor por su hermana Tamar hasta caer enfermo. 2 Samuel capítulo 13, versículo 2. Su anhelo era impulsado por la lujuria, no por amor, llevándolo por un camino de falsedad y manipulación. Este caso ilustra cómo los deseos lascivos pueden tener efectos catastróficos cuando se convierten en lujuria, destruyendo vidas y familias. Pero el sentimiento de Amnón rápidamente se convirtió en lujuria, un deseo ardiente de satisfacción propia que ignora los límites morales y el bienestar ajeno. No era solo una atracción, sino un deseo egoísta de satisfacer sus propias voluntades sin considerar las consecuencias. En su desesperación, Amnón elaboró un plan astuto para acercarse a Tamar. Simuló estar enfermo y pidió que Tamar fuera a su habitación a preparar comida, creyendo que esto le daría la oportunidad de estar a solas con ella. El rey David, desinformado de las verdaderas intenciones de Amnón, instruyó a Tamar a cuidar de su hermano enfermo. Tamar, ingenua y desprevenida, fue a la casa de Amnón para cuidarlo. Preparó la comida, pero Amnón se negó a comer a menos que ella se la llevara a su habitación. Cuando Tamar hizo esto, las intenciones siniestras de Amnón se revelaron. La agarró y manifestó su deseo prohibido, pero Tamar resistió, implorándole y diciendo: «No, mi hermano, no me fuerces, porque no se hace así en Israel, no cometas esta infamia». A pesar de los ruegos de Tamar, Amnón ignoró sus súplicas y la violó, cometiendo un acto terrible de violencia y traición. La lujuria de Amnón lo llevó a una engañación y manipulación cuidadosamente planeadas. Se fingió enfermo para atraer a Tamar a su habitación, pretendiendo necesitar sus cuidados. Esta artimaña fue un acto evidente de persecución de sus deseos egoístas, desconsiderando completamente el bienestar de Tamar. La historia de Amnón y Tamar
ilustra el aspecto destructivo de la lujuria. No se trata solo de la acción en sí, sino de cómo la lujuria desenfrenada puede resultar en actos que causan daño a otros. En el caso de Tamar, esto resultó en traición y violación, trayéndole gran sufrimiento y desencadenando caos y tragedia en la familia real de David. La narrativa sirve como una advertencia sobre la importancia de manejar nuestros deseos de manera ética y moral. De manera más amplia, la historia de Tamar nos enseña sobre las consecuencias de sucumbir a deseos pecaminosos, mostrando que acciones movidas por deseos incontrolables pueden tener impactos significativos sobre aquellos a nuestro alrededor y que sobrepasar ciertos límites puede llevar a daños y tristezas irreparables. Después de ser violada por Amnón, la vida de Tamar cambió de forma trágica. Tamar se puso ceniza sobre la cabeza y rasgó el manto de muchos colores que llevaba. Se puso las manos sobre la cabeza y se fue, gritando mientras caminaba. 2 Samuel capítulo 13, versículo 19. Ponerse ceniza en la cabeza y rasgar las vestiduras eran señales de gran dolor y angustia en aquel tiempo, reflejando el profundo trauma y perturbación que Tamar sufrió. Las perspectivas de una vida normal para Tamar, incluyendo el matrimonio, fueron severamente afectadas. En la cultura del antiguo Israel, ser violada de esa manera traía gran vergüenza y deshonra, no solo para la víctima, sino también para toda la familia. Era una sociedad donde la pureza femenina era extremadamente valorizada, y un incidente como este podría destruir las posibilidades de un matrimonio honorable. La reacción de Amnón después del acto fue un intenso odio hacia Tamar. Este tipo de respuesta, en la que el agresor se vuelve irracionalmente contra la víctima, desafortunadamente no es raro. Él exacerbó el mal que causó al mandarla lejos, aumentando su humillación y sufrimiento. Cuando las mujeres del harén real supieron lo que pasó con Tamar, quedaron conmocionadas y profundamente tristes. El término «mujeres del harén» se refiere al grupo de mujeres que residían en el palacio real, generalmente incluyendo esposas del rey, concubinas y a veces otras parientes femeninas. Estas mujeres, con diferentes roles y responsabilidades en el palacio, estaban profundamente vinculadas a los acontecimientos de la familia real, viviendo en áreas cercanas y compartiendo un vínculo común. Probablemente sintieron empatía por la situación de Tamar, comprendiendo la gravedad de su caso y el estigma que enfrentaría. En una comunidad donde el honor femenino estaba fuertemente asociado a la castidad, el episodio con Tamar resaltaba su vulnerabilidad. Aunque la Biblia no describe explícitamente la reacción de las mujeres del harén, es posible imaginar un sentimiento de tristeza y hasta de miedo, conscientes de que un destino similar podría ocurrirles a cualquiera de ellas. Podrían haber ofrecido simpatía y apoyo a Tamar, pero en una cultura con normas estrictas sobre la pureza y honor femeninos, probablemente había poco que pudieran hacer para aliviar su sufrimiento. La petición de justicia de Absalón comenzó con sentimientos de traición y deseo de venganza. La situación destacó las consecuencias trágicas de no enfrentar grandes problemas y emociones negativas en una familia tan prominente como la real. Tras la violación de Tamar por Amnón, su vida cambió permanentemente. Encontró refugio y cuidado con su hermano Absalón. Sin embargo, las cicatrices emocionales y psicológicas permanecieron. Tamar vivía en la casa de su hermano Absalón, desolada. 2 Samuel capítulo 13, versículo 20. Esto muestra la gravedad de su sufrimiento y el drástico cambio en sus circunstancias. El rey David, su padre, también reaccionó a la noticia de lo que le sucedió a Tamar. Al enterarse del crimen de Amnón, se enfureció. Sin embargo, su respuesta pareció limitarse a la ira, sin tomar medidas inmediatas contra Amnón. Esta inacción podría haber sido influenciada por emociones complejas y consideraciones políticas, dado que Amnón era su hijo primogénito. Por otro lado, Absalón albergaba un gran resentimiento contra Amnón, permaneciendo enojado por 2 años, esperando el momento adecuado para actuar. Absalón estaba indignado no solo por las acciones de Amnón, sino también por el hecho de que su padre, el rey David,
no había tomado medidas adecuadas. Con el tiempo, la hostilidad de Absalón hacia Amnón se intensificó, culminando en un deseo de venganza. Absalón orquestó la muerte de Amnón durante un festival de esquila de ovejas, un evento de celebración y festividad. Sin conocer las intenciones de Absalón, Amnón asistió al evento. Absalón instruyó a sus sirvientes para que mataran a Amnón diciendo: «Cuando Amnón esté alegre con el vino y yo les diga, maten a Amnón, háganlo sin dudar. No soy yo quien da esta orden. Sean valientes y esforzados». 2 Samuel capítulo 13, versículo 28. Los sirvientes cumplieron y Amnón fue asesinado. Este acto de venganza generó consecuencias graves en la familia de David. David lamentó profundamente la pérdida de Amnón y quedó perturbado por las acciones de Absalón. La familia, antes unida bajo el reinado de David, ahora estaba fragmentada por la violencia y la venganza. El conflicto entre David y Absalón, su hijo, se profundizó, llevando eventualmente a la rebelión de Absalón contra su padre. Esta historia trágica en la familia real destaca las consecuencias del descontrol del enojo, la ausencia de justicia y la búsqueda de venganza. La reacción de Absalón al sufrimiento de Tamar, aunque motivada por un deseo de justicia, resultó en más dolor y división, subrayando la complejidad de buscar justicia dentro de una familia y la importancia del perdón y la reconciliación. Después de matar a Amnón, Absalón huyó a Gesur para evitar la ira de su padre, el rey David, y permaneció allí por 3 años. Durante este tiempo, la relación entre David y su hijo se deterioró aún más. A pesar de su enojo, la Biblia menciona que David extrañaba a Absalón, y el corazón de David ansiaba por Absalón, pues se había consolado acerca de Amnón, que estaba muerto. 2 Samuel capítulo 13, versículo 39. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación fue complejo. Absalón regresó a Jerusalén, pero pasó 2 años sin ver a su padre, indicando heridas emocionales profundas en la familia. Eventualmente, la situación comenzó a cambiar. Por medio de la intercesión de Joab, comandante militar de David, Absalón finalmente consiguió permiso para ver a su padre. La Biblia narra el reencuentro entre David y Absalón. Entonces Joab fue al rey y le dijo esto. Luego llamó a Absalón, quien vino al rey y se postró con el rostro en tierra ante el rey, y el rey besó a Absalón. 2 Samuel capítulo 14, versículo 33. Este fue un breve momento de reconciliación entre padre e hijo. La rebelión de Absalón no tardó en manifestarse. Tras su regreso, comenzó a socavar la autoridad de su padre, fortaleciéndose políticamente. Absalón pasaba tiempo en la puerta de la ciudad, hablando con la gente y resolviendo sus problemas, diciendo: «Si yo fuera nombrado juez en la tierra, todos los que tienen alguna queja o causa vendrían a mí, y yo les aseguraría justicia». 2 Samuel capítulo 15, versículo 4. Con el tiempo, ganó el apoyo del pueblo de Israel. 4 años después, Absalón se autoproclamó rey en Hebrón, iniciando una rebelión que obligó a David a huir de Jerusalén. Este período estuvo marcado por conflictos e inestabilidad, culminando en una guerra civil en Israel. La batalla decisiva tuvo lugar en el bosque de Efraín. David había instruido a sus soldados que perdonaran a Absalón, pero el destino del hijo quedó sellado por su propio cabello largo y famoso. Su cabello se enredó en las ramas de un árbol, dejándolo colgado y vulnerable. Joab, el comandante del ejército de David, encontró a Absalón y lo mató. David reaccionó con profundo pesar a la muerte de su hijo. El rey se conmovió profundamente y subió a la sala sobre la puerta y lloró. Y mientras caminaba decía: «Mi hijo Absalón, Absalón, mi hijo, mi hijo. ¿Quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, mi hijo, mi hijo». 2 Samuel capítulo 18, versículo 33. Este relato evidencia la complejidad de las relaciones familiares y las consecuencias trágicas de los conflictos internos en la familia real. El duelo de David por Absalón fue intenso, reflejando la complejidad emocional de un padre que perdió a un hijo, a pesar de la traición y el conflicto. La historia que involucra a Tamar, Amnón, Absalón y David es un relato trágico de agravios no resueltos, venganza
y los efectos devastadores de los conflictos familiares, subraya la importancia de la justicia, la reconciliación y los peligros de permitir que la amargura y la ambición dirijan las acciones de una persona. Esta narrativa es un recordatorio poderoso de la necesidad de un liderazgo sabio y compasivo en la resolución de disputas familiares y del impacto profundo que tales conflictos pueden tener en individuos, familias y hasta naciones. Sobre Tamar, después de la muerte de Absalón, la Biblia no ofrece detalles específicos acerca de su destino. Sin embargo, su historia y los eventos que la rodearon nos dejan reflexiones y lecciones valiosas. La experiencia de Tamar destaca el dolor y el sufrimiento que pueden surgir debido a los deseos de poder y ganancia personal de otros, resaltando la necesidad de bondad, justicia y comprensión. Su vida ejemplifica las consecuencias negativas de la injusticia y se ajusta a la narrativa más amplia de la familia del rey David y la nación de Israel, evidenciando sus altibajos. La historia de Tamar se interpreta de varias maneras. Para algunos, es un cuento de advertencia sobre los peligros de los deseos desenfrenados y la importancia de la justicia. Para otros, enfatiza la necesidad de compasión y apoyo a las víctimas de injusticia y abuso. Aunque la Biblia no relata el destino final de Tamar después de la muerte de Absalón, su historia sigue resonando como un ejemplo de resiliencia ante la adversidad y un llamado a la acción por justicia y empatía en nuestras vidas y comunidades. Nos recuerda que las cicatrices de la traición y la injusticia pueden tener impactos duraderos no solo en los individuos, sino también en familias y sociedades enteras, y que estas cuestiones siguen siendo relevantes en nuestro mundo actual. En conclusión, la historia de Tamar, la única hija conocida de David, ilumina las complejidades de las relaciones humanas y las ramificaciones de acciones y elecciones dentro de una familia.